invitadas. Muy bien, y de este y otros temas vamos a abordarlos con Ana María Choquehuanca, quien es presidenta de la Asociación Nacional PYME Perú y también ha sido ministra de la Mujer. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa, buenos días. Hola Carla, muy buenos días, gracias por la invitación. Sin duda, nuestros empresarios se han visto golpeados no solamente por la pandemia, por si acaso todavía estamos para todas las personas que algunos dicen, no, ya pasó, seguimos en pandemia y los efectos todavía siguen. Pero además también por estas protestas violentas que se han suscitado y han terminado de afectar a nuestros emprendedores. Pero quería empezar la entrevista con lo que acaba de señalar Max Hernández, este anuncio importante en el que se va a realizar el 10 de enero el Acuerdo Nacional, esta importante sesión. ¿Qué espera de este encuentro? Mire, yo pienso que estamos con la medida acertada, con el espacio respectivo para encontrar puntos de consenso y para lograr sobre todo un espacio de diálogo abierto. Lo que ha venido ocurriendo en el país, por ejemplo, y doy un ejemplo, que existen espacios donde no solamente por mandato constitucional, sino también espacios por iniciativas de Estado, en fin, como el Consejo Nacional del Trabajo, que no llegó nunca a reunirse para tratar los temas laborales. Así como ese, por ejemplo, sí se está encontrando, y yo saludo la reunión que ha tenido la presidenta Boluarte con el señor Max Hernández del Acuerdo Nacional, porque creo que ese es el espacio que congrega a todos los sectores de la población. Mire, ¿qué es lo que hay que fijarse siempre en los objetivos? No podemos estar sobreponiendo o superponiendo de repente algunos objetivos que sí los tienen otros espacios u otras instituciones. En sí, porque habla del fortalecimiento de la democracia y del Estado del Derecho, el desarrollo con equidad, justicia social y sobre todo la incorporación de los 3 niveles de gobierno, central, regional y local, pero al margen de ello también participan los representantes de los partidos que tienen bancadas en el Congreso. Creo que eso es un punto muy importante, porque en este espacio de diálogo uno puede tener la oportunidad de poder también aportar, de poder graficar de manera concreta su problemática o su demanda. ¿Qué es lo que nos ha faltado hoy en día? Esa comunicación para poder exteriorizar nuestras demandas, que son legítimas, y que las marchas también son legítimas, pero no de la forma como las hemos visto hoy en día, ¿no? Claro que sí, sin duda estos actos vandálicos hay que condenarlos, hay que investigarlos y sancionar a quienes han hecho ese tipo de actos que han terminado por afectar a todos los ciudadanos. En este caso nos vamos a centrar en estos emprendedores, en empresarios que muchas veces con mucho esfuerzo, con préstamos y aprovechando la campaña navideña. Entonces, esta crisis, ¿de qué forma los ha afectado si nos basamos en números? Terriblemente. Mire, antes de ello yo quisiera también, volviendo al tema anterior, bien chiquito, que en el Acuerdo Nacional nosotros no hemos estado participando, pero que el anterior premier sí ha tenido a bien decir que las pymes tienen que tener su representatividad directa. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, estamos tratando de hacer. Bueno, en cuanto a la campaña navideña, mire, yo saludo también la presencia de la ministra el día de hoy en el Emporio de Gamarra, pero sobre todo el objetivo de su visita es el de la seguridad. O sea, en este momento ellos se han estado quejando, por ejemplo, hay miles de ambulantes, obviamente con una informalidad que alcanza niveles de 83%. Imagínense si nosotros comparamos cuánto es lo que ha bajado, digamos, el ingreso del año anterior a del 21, tenemos un 33% que está encima, o sea, casi el 50%. Y eso es visible, porque con esta coyuntura que hemos estado viviendo y con esta convulsión que se ha desatado después del autogolpe del señor Castillo, nosotros vemos una situación que te frena, o sea, como el bloqueo a carreteras es un bloqueo al desarrollo de la pequeña y microempresa en el país, que como tejido empresarial representamos el 99.6%, o sea, la mayoría. Gran empresa, 0.4%. Hasta ahí yo creo que hay que analizarlo. Cuando resuelven ellos que su demanda se grafique en la quema de una fuente de trabajo como Leche Gloria, como Damper, como Inica, por ejemplo, y se destruye, dígame, ¿a quién se está destruyendo? Se están destruyendo los puestos de trabajo, se está destruyendo el acceso a la libertad que tenemos como ciudadanos peruanos a acceder
a nuestros centros de trabajo o en todo caso a los centros de producción. El bloqueo de carreteras, ¿cuánto en pérdidas hay? Millones. 16,000 productores no han podido enviar sus productos por ejemplo, la mantequilla, el queso, en fin, los derivados a Lima. Pero sin embargo, aquí quedaron sin poder trabajar miles de trabajadores. Entonces, no es tan cierto lo que dicen, ¿no? Queremos igualdad, queremos equidad y nosotros estamos reclamando por la demanda, la justicia social. ¿Qué entienden por justicia social esta gente? ¿Qué es lo que entienden? No terminan de entender nada, porque la justicia social tiene que ver con el inicio del respeto por las personas, en primer lugar. Y la demanda tiene que ser clara, pero no destruyendo lo que a mí me beneficia con lo poco que puedo lograr después de una pandemia. O sea, eso nadie lo va a entender. Yo creo que ya esto tiene que terminar y obviamente nosotros sí nos estamos involucrando en el tema porque seguimos avanzando, seguimos trabajando. Ojalá el día de hoy la ministra de Producción encuentre una estrategia adecuada para poder darle protección y seguridad no solo a Gamarra, a los centros comerciales donde se encuentran los microempresarios ofertando sus productos y poder lograr un pequeño ingreso en esta fecha estratégica. Claro que sí, tratar de salvar lo que se pueda, ¿no? Sobre todo en esa campaña navideña donde muchos emprendedores han pedido préstamos y están ahogados en deudas y con estas protestas, estos actos vandálicos, pues evidentemente eso se ha visto mermado. Y a propósito de lo que menciono, el día de ayer el ministro de Economía ha señalado que se va a extender hasta marzo del 2023 el plazo para que se reprogramen los créditos de Reactiva, para dar algún respiro al menos, teniendo en cuenta que Reactiva de alguna forma ha ayudado, ¿no?, a estos emprendedores a tratar de salir adelante. Algunos lamentablemente no lo han podido lograr, pero ¿qué le parece este anuncio? A mí me parece muy bueno todo lo que sea en beneficio de lograr una flexibilidad con mayúsculas, flexibilización verdadera para el sector es bueno. Ahora, si hablamos, por ejemplo, bueno, en aquel momento los intereses pues fueron mínimos y no se ha podido, o sea, cómo se podía retornar este capital si estamos prácticamente paralizados desde que inició la pandemia? Primero por la pandemia y luego por la coyuntura social, económica y política que ha perjudicado y ha dañado grandemente al país. Pero yo saludo también y creo que todos los microempresarios saludamos, nuestro gremio saluda al ministro de Economía por darle una mirada hacia el sector de la pyme. Hasta marzo del 2023 no es un plazo muy extensivo, pero de todas maneras es peor es nada. Y creo que ahí vamos entendiéndonos. Ellos tienen, el MEP tiene un programa de Impulsa Perú, que nosotros estamos tratando de seguir y tratando de incorporar también algunos aportes, porque creo que nunca nadie es dueño de la verdad. Las personas o las autoridades que tienen buenas intenciones, como el Ministerio de Economía en este caso, puede tener mucha razón en usar unas estrategias que permitan avanzar a la pyme, pero tiene que escuchar también a los actores, tiene que escuchar a los dirigentes, a los empresarios de todos los sectores. La realidad de la micro es diferente al de la pequeña. La micro necesita mucho más soporte para poder impulsarse y la pequeña para seguir acumulando y crecer. O sea, en eso hay que estar bien claros. No es un paquete conjunto donde uno mete en el saco a todos porque unos lo lograrán y otros no porque ya lo tienen. Entonces, creo que ahí estamos empezando bien. Las visitas de la ministra ojalá se sigan extendiendo. Confecciones, textiles, un centro comercial no es solo Gamarra. Tenemos muchos confeccionistas en San Juan del Lurigancho, en regiones, hay que mirar a las regiones que son las más golpeadas y con esta convulsión peor, pero hay que hacer un llamado a toda la ciudadanía para que nos unamos en el aporte de un clima de tranquilidad y no paralicemos, no, tratemos de salir, tratemos de ver que nuestras localidades se desarrollen porque con ellas nos desarrollamos todos. Claro, importante lo que está mencionando, ¿no? Porque muchas veces se cree que Lima es el Perú y no, es importante mirar a las regiones, acercarse a las pymes en las distintas regiones de nuestro país, poder llegar a ellos para que no se sientan olvidados y sientan al Estado más cerca que nunca, sobre todo en estos momentos. ¿Usted ya se ha podido reunir o ha concretado tal vez alguna cita con la ministra de la Producción o el ministro de Economía? Mire, nosotros hemos tenido una reunión con la Presidenta de la República la semana pasada. ¿Y por qué? Porque nosotros, bueno, al comienzo de que esto recrudeciera un poco más, escalara más de esta convulsión, nosotros siempre hemos tenido al frente
una situación crítica y caótica como sector. Entonces, buscamos esta reunión porque sí queremos que se establezca un comité de emergencia para la reactivación de la pyme. Todas estas iniciativas del ministro de la ministra de la Producción, el ministro de Economía y Finanzas, hemos pedido también que esté Mincetur, que esté el Ministerio de Trabajo, porque la informalidad laboral es peor que la empresarial. Entonces, ahí sí queremos lograr algunas medidas como sector que se dé para toda la pyme peruana. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el tema de compras, mire, el Estado tiene en su mano, ahora tiene un presupuesto aprobado ya, que desde enero, febrero, en fin, empiezan a comprar los ministerios. El Estado es el más grande comprador en el país, ¿ya? Pero si nos preguntamos qué ministerios y cuánto le han comprado a la pyme, hay una ley que acaba de salir también hace poco tiempo, 40%, ¿no es cierto? Ese 40% estaba en la 28015 hace muchos años, más de 10. Sí, vamos a retomar el contacto con la ex ministra